El rey Alfa, después de años en la guerra, regresaba. Su figura era un coloso de fuerza, cada paso resonando con la autoridad de un líder nato. Cabello oscuro como la noche, ojos penetrantes que habían visto demasiado, y una cicatriz sutil sobre la ceja que narraba batallas. El regreso al palacio era un ritual, una explosión de vítores y colores, pero su corazón, a pesar de todo, se sentía solo, anhelando una conexión verdadera que la corona nunca podría darle. Temía no ser comprendido, no encontrar esa alma gemela tras tanto tiempo de ausencia. Mientras la multitud lo aclamaba, la grandeza del reino se desplegaba ante sus ojos. Este era un mundo de jerarquías claras, donde la realeza vivía en un lujo impensable para el resto. Los sirvientes, una marea silenciosa, se movían como sombras, sus vidas marcadas por la labor, el polvo y el anonimato. La llegada del rey, el verdadero alfa de la manada, era un terremoto que sacudía cada piedra del Pal Castillo, pero para muchos solo significaba más trabajo. En un rincón apartado del patio de los sirvientes, una joven omega se movía entre canastas de ropa sucia. Se llamaba Lyra. Era pequeña, de cabellos color miel que siempre intentaban escapar de su trenza y ojos grandes que reflejaban una tristeza antigua, una herida profunda que la hacía parecer invisible. Huérfana desde muy pequeña, su vida era una rutina de obediencia y silencios. Aprendió a mezclarse, a ser parte del paisaje, a esconderse. Su corazón, frágil y herido, latía con el ritmo de la soledad. El rey, en su recorrido majestuoso, atravesó el gran patio principal y se dirigió hacia los alojamientos interiores. Pero algo lo detuvo. Un instinto primario, una fuerza invisible lo arrastró hacia una zona menos pulcra, donde el ajetreo de los sirvientes era más palpable. Y allí, en medio del ajetreo, la vio. Lyra, con la cabeza baja, recogía paños. Su figura, pequeña y delicada, contrastaba brutalmente con el entorno rudo. El rey Alfa detuvo su comitiva. Su mirada, intensa y poderosa, se clavó en ella. Era como si el tiempo se detuviera, el sonido de las voces se ahogara, y solo existieran ellos dos en ese instante robado. Lyra sintió el peso de esa mirada, una presión en el pecho. Levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los del rey. Fue un choque eléctrico. En sus ojos vio no solo su rango, sino algo más, un destello de familiaridad que la hizo temblar. Intentó bajar la cabeza de nuevo, intentando desaparecer, pero ya era tarde. Él la había visto. Un recuerdo fugaz, pero potente, golpeó al rey. Una noche de hace muchos años, una noche de libertad antes de que la guerra lo reclamara por completo. Una omega, de ojos igualmente grandes, de cabello desordenado por el viento, bailando bajo la luna. Lyra intentaba evitar su mirada, su rostro se tiñó de un ligero carmesí. Su corazón galopaba, un tambor en sus oídos. Aquella mirada del rey era un abismo que la atraía, un pasado que ella había enterrado con cuidado. Mientras Lyra se tensaba, su mano, nerviosa, se movió para recoger un paño caído. Fue entonces cuando el rey Alfa la vio. En su muñeca delgada brillaba una pulsera de plata, simple pero bellamente grabada con pequeños símbolos que parecían hojas entrelazadas. La misma pulsera, la misma. Su mente viajó sin control a aquella noche inolvidable, una promesa susurrada bajo un cielo estrellado. Un secreto que ella, sin duda, guardaba profundamente, quizás incluso sin saber su verdadero origen. La pulsera era un ancla, un hilo invisible que unía ese presente incierto con un pasado ardiente. La conexión era innegable, prohibida y dulce a la vez. El destino jugaba sus cartas de manera cruel.
entrelazando sus vidas a pesar de las barreras de clase, del tiempo y de los años de silencio. El aire entre ellos se cargó de una tensión palpable, una promesa de fuego bajo la ceniza. La Omega, antes invisible, ahora era el centro de su mundo. Él, el líder solitario, había encontrado un eco inesperado. El conflicto externo, el reencuentro con esta mujer, lo forzaba a confrontar todo lo que había creído perdido. El rey Alfa respiró hondo. Su voz, profunda y resonante, rompió el silencio atónito de la comitiva. «Necesito hablar con ella», dijo señalando a Lyra. La frase simple, directa, pero cargada de una intención que nadie más comprendía del todo, salvo, quizás, la propia Lyra, cuyo mundo acababa de dar un giro completo. El futuro, antes predecible y sombrío, ahora se abría como un camino incierto, lleno de peligros y de una esperanza que apenas se atrevía a reconocer. «Oye, antes de que te vayas, asegúrate de que todavía estás suscrito a nuestro canal para no perderte las próximas partes de esta historia. Dale un buen me gusta a este video para ayudar al algoritmo y déjame saber desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta leer sus comentarios. ¿Qué te pareció este primer capítulo? Interactúa y déjame saber tu opinión». El rey Alfa, con la voz aún resonando, vio la reacción de Lyra. Ella se encogió. Sus ojos grandes se abrieron de terror puro. La comitiva, antes ruidosa, ahora era un murmullo incómodo. Nadie comprendía. Un rey, el Alfa de su estirpe, hablando con una Omega de servicio. La escena era irreal. «Lleven a esta joven a mi estudio privado», ordenó el rey, sin apartar la mirada de Lyra. Su tono era tranquilo, pero cargado de una autoridad inquebrantable. 2 guardias se acercaron a Lyra. Ella temblaba. ¿Castigo? ¿O algo peor? Era una servidora, una sombra. La atención del rey era un abismo. Mientras era escoltada por los pasillos, el palacio se transformó. Las alfombras mullidas, los tapices dorados, las estatuas imponentes. Todo parecía burlarse de su ropa sencilla y sus manos callosas. Los otros sirvientes, al verla pasar con los guardias, detuvieron su trabajo. Susurros siguieron sus pasos. «Es Lyra, la huérfana», el rey le habló. «Algo malo debe haber hecho. O peor, es hermosa para una Omega». Los chismes, como una enfermedad contagiosa, ya empezaban a extenderse. En un recodo, una mujer mayor de rostro severo pero ojos cansados la observó. Era Elara, la ama de llaves principal, una mujer que había visto generaciones de sirvientes ir y venir. Sus ojos se encontraron con los de Lyra. Elara le dedicó una mirada rápida, casi imperceptible, de advertencia y lástima. «Ten cuidado, niña», fue el mensaje silencioso. Lyra sintió un nudo en el estómago. La atención del rey era para ella una condena. El estudio del rey era vasto, una mesa de roble oscuro, estanterías repletas de tomos antiguos, una chimenea encendida que crepitaba suavemente. Lyra se sintió diminuta. Los guardias se retiraron, dejando la puerta entornada. El rey Alfa la miraba desde su silla, imponente. Su presencia llenaba el espacio. «Puedes sentarte, Lyra», dijo él, señalando una silla frente a él. La voz era más suave ahora, casi un ruego. Lyra dudó. Nunca se sentaría en presencia del rey. Finalmente se arrodilló, con la cabeza gacha, el corazón latiendo con fuerza. El rey suspiró, un sonido pesado. «No te haré daño», dijo. «Solo quiero hablar. Por favor, levántate y siéntate». Su tono era firme, pero había una extraña dulzura. Lyra, muy lentamente, se puso de pie y se sentó en el borde de la silla, como si fuera a salir corriendo en cualquier momento. «Tu nombre es Lyra, ¿verdad?», preguntó el rey. «Sí, mi señor», susurró ella, su voz apenas audible. Miró sus manos en su regazo, apretando los dedos.
¿Y cuántos años tienes? 18, mi señor. El rey la observó. 18. La edad coincidía con sus recuerdos. Había algo en su postura, en su forma de evitar su mirada, que lo transportaba. He notado una pulsera en tu muñeca, dijo él, su voz un poco más tensa. Parecía familiar. ¿De dónde la has sacado? Lyra se tensó. Su mano derecha, de forma instintiva, cubrió la muñeca izquierda donde la pulsera de plata descansaba. La misma pulsera que había tocado con melancolía tantas noches. Para ella era un recuerdo borroso de su madre, lo único que le quedaba. No sabía su verdadero origen. Es un regalo antiguo, mi señor, balbuceó, la mentira saliendo fácil. No podía confesar que no sabía. No podía confesar que era lo único que la unía a un pasado que ella había decidido borrar. La mentira fue un pinchazo para el rey. Él recordaba cada detalle de aquella noche. La había dado él. ¿Antiguo, dices? Su voz se volvió grave. Dime, Lyra, ¿recuerdas algo de hace mucho tiempo? ¿Una noche quizás fuera de los muros del castillo? Lyra levantó la cabeza por un instante, y sus ojos se encontraron con los suyos. En la profundidad de su mirada no vio enojo, sino una herida, un destello fugaz, un eco de una risa lejana bajo la luna. No podía permitírselo. No podía revivir aquello. Cerró los ojos con fuerza. Su respiración se aceleró. No, mi señor. Mi vida siempre ha sido aquí, en el servicio. No tengo recuerdos de fuera, dijo, la voz ahora más firme, una barrera levantada. El rey sintió una punzada de frustración y debajo de ella una culpa helada. ¿Le había causado tanto dolor que ella había borrado esa noche de su mente? Su conflicto interno rugía. Quería repararlo, quería compensarla, pero no sabía cómo acercarse a una mujer que lo miraba con tanto miedo y negación. El rechazo de Lyra era como una estaca en su corazón, probando sus miedos más profundos. «Comprendo», dijo el rey, aunque no lo hacía. Estaba perplejo. «Pero esa pulsera, estoy seguro de que la he visto antes». Lyra se encogió. El peso de la atención del rey era abrumador. Una lágrima silenciosa se formó en el rabillo de su ojo, pero se negó a que cayera. «Permiso, mi señor», dijo, la voz temblorosa. «Debo regresar a mis tareas. Las canastas de ropa no se limpiarán solas». Quería huir, desaparecer. El rey vio su desesperación. Empujar más la haría retraerse. No podía permitirse eso. Necesitaba tiempo. Necesitaba que ella se abriera, aunque fuera un poco. «No, Lyra», dijo, su voz suave, casi íntima. «No regresarás a las canastas hoy. A partir de mañana quiero que sirvas en mis aposentos. Te necesitaré para mis documentos, mis ropas y para otras tareas que requieran discreción». Los ojos de Lyra se abrieron de par en par. Servir directamente al rey. El corazón se le disparó. Eso era una promoción sin precedentes, pero también la colocaba en el centro de todas las miradas. El terror se mezcló con una punzada de algo parecido a una extraña esperanza. «Pero mi señor», balbuceó. «Está decidido», interrumpió el rey. Se levantó de su asiento y se acercó a ella, sus pasos lentos y decididos. Lyra instintivamente se encogió. Él se detuvo justo delante de ella. Sus ojos, profundos y llenos de una intensidad que la quemaba, buscaron los suyos. Levantó una mano, sus dedos a milímetros de su mejilla, como si quisiera acariciarla, pero se contuvo. En cambio, su pulgar rozó apenas el borde de su mandíbula. Fue un toque mínimo, eléctrico, que envió un escalofrío por todo el cuerpo de Lyra, una chispa, una promesa. «Mañana, al amanecer», dijo él, su voz ronca, «espero verte». Lyra, con el corazón en la boca, asintió, incapaz de hablar. El rey se retiró, dejándola sola en el vasto estudio. Afuera,
La corte empezaba a hervir de preguntas, pero aquí, en el silencio, algo prohibido y hermoso acababa de empezar a tejerse. Y Lyra, con el rastro del toque del rey en su piel, sentía que su vida, antes tan predecible, ahora bailaba al borde de un precipicio desconocido. El sol apenas se asomaba cuando Lyra, con el corazón apretado, llegó a los aposentos del rey. Sus manos temblaban mientras ajustaba su sencillo vestido. La magnificencia de la suite era abrumadora. Seda, terciopelo, oro. La hacía sentir aún más pequeña, más fuera de lugar. El rey estaba de pie junto a un gran ventanal, su espalda ancha, su postura poderosa. Giró al sentirla entrar. Sus ojos oscuros se posaron en ella, una mirada intensa que hizo que a Lyra se le cortara la respiración. «Buenos días, Lyra», dijo él. Su voz era un murmullo profundo. No había rastro de la autoridad imperiosa de ayer, solo un tono extrañamente suave. «No tengas miedo. Hoy quiero que me ayudes a organizar mis documentos. Es un caos después de la guerra». Le señaló una mesa cubierta de mapas y pergaminos. Lyra asintió, incapaz de hablar. Se acercó a la mesa, sus movimientos torpes. El rey la observaba. Podía sentir el peso de su atención. Mientras ella intentaba poner orden en los papeles, él habló de nuevo, su voz más cercana. «Sabes, Lyra, la corona pesa. La guerra fue larga, y aunque la victoria es dulce, la soledad que viene con el poder, esa es otra batalla». Se detuvo, y Lyra levantó un poco la vista, viendo el cansancio en sus ojos. Un destello de vulnerabilidad que la sorprendió. Era el rey, el alfa, pero también un hombre solitario. Ese pequeño fragmento de su alma expuesta la golpeó, un eco de su propia soledad. Aún así, la desconfianza seguía ahí, un muro silencioso entre ellos. Lyra recordaba las historias de servidores que caían en desgracia por la atención real. Su miedo al abandono era un veneno que le impedía bajar la guardia. Mantuvo la cabeza baja, sus respuestas cortas y neutrales. El rey, frustrado por su silencio, pero comprendiendo su miedo, decidió cambiar de estrategia. «El aire aquí es denso», dijo. «Acompáñame al jardín secreto. Necesito un respiro». Lyra lo siguió, asombrada. Nunca había estado en esa parte del palacio. El jardín era un santuario. Rosas de 1000 colores trepaban por las paredes. Una fuente de mármol susurraba melodías. Bajo la sombra de un viejo roble, el rey se sentó en un banco de piedra y le indicó que se sentara a su lado. Lyra dudó, pero obedeció, manteniendo una distancia respetuosa. «Dime, Lyra», comenzó él, su voz casi un ruego. «Háblame de ti. ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste aquí?» Lyra jugueteó con sus manos, el pulso acelerado. Las palabras eran un nudo en su garganta. No podía contarle la verdad, la historia de su abandono. Pero la pregunta del rey, tan simple y directa, abrió una pequeña grieta en su armadura. «Mis padres, no los conocí mucho, mi señor. Mi madre me dejó esta pulsera». Su voz era apenas un susurro. Levantó su muñeca, mostrando el delgado brazalete de plata. Decía que era un recuerdo, una promesa de que siempre estaría con ella. La mentira no era total. Su madre le había dado la pulsera, pero el recuerdo de la noche de su origen estaba enterrado bajo años de dolor. El rey miró la pulsera, ese grabado de hojas entrelazadas. Su corazón se encogió. La mentira sobre la madre no le sorprendió. Él sabía la verdad. Esa noche él se la había puesto. La culpa lo carcomía. «Una promesa importante», dijo, su voz tensa. «¿Y el abandono? ¿Es por eso que confías tan poco?» La pregunta fue un disparo directo. Lyra se encogió. Sus ojos, grandes y llenos de una tristeza ancestral, se encontraron con los suyos por un instante. «Cuando uno es abandonado, mi señor,
Aprende a no esperar nada. Aprende a ser invisible. Es más seguro así. Las palabras brotaron, crudas, llenas de un dolor profundo que sorprendió al rey. Era el conflicto interno de Lyra, el trauma de la pérdida, la necesidad de proteger su frágil corazón. Mientras hablaban, una sombra se deslizó entre los arbustos. Lord Valerius, un primo lejano del rey, un hombre astuto y ambicioso, los observaba desde la distancia. Valerius había codiciado la influencia en la corte durante años. Ver al rey con una omega de servicio en el jardín secreto era una oportunidad, una debilidad. Lyra era una amenaza a la estabilidad del reino, una distracción peligrosa. Sus labios se curvaron en una sonrisa. La información sería de gran valor. Esa misma tarde, el rey le entregó a Lyra un pequeño paquete. «Es un regalo, Lyra», dijo, «para que tus manos no sufran tanto en el servicio». Dentro había un par de guantes de seda fina, suaves y delicados. Lyra los tomó con asombro. Era un gesto de caridad inesperado. Pero la noticia ya había llegado a la corte. El rey le dio guantes de seda a la sirvienta. Susurraban. Los demás sirvientes la miraban con recelo, algunos con envidia, otros con lástima. Elara, la ama de llaves, la detuvo en un pasillo. «Ten cuidado, niña», dijo Elara, sus ojos cansados pero severos. «La atención del rey puede ser una bendición y una maldición. La gente habla. El príncipe Valerius no es ciego». La advertencia de Elara y las miradas de los demás sirvientes fueron un golpe para Lyra. El conflicto externo de la presión social chocaba directamente con su conflicto interno. La atención del rey la exponía, la hacía visible, lo que era justo lo contrario de lo que su alma herida buscaba. La hacía sentir vulnerable, como si estuviera al borde de ser abandonada de nuevo, pero esta vez bajo la mirada de todos. En la privacidad de sus aposentos, el rey sentía la culpa como un fuego lento. Había querido protegerla, repararla, pero su atención solo la hacía sufrir más. La había puesto en el centro de un nido de víboras. ¿Cómo podía hacerle ver que sus intenciones eran puras? ¿Cómo podía compensar una noche de libertad que para él fue un recuerdo dulce y para ella, quizás, la raíz de todo su dolor? A la mañana siguiente, en el estudio, el rey la encontró de nuevo con la cabeza baja. «Lyra», dijo, su voz más urgente, «necesito que me cuentes sobre esa noche en la que nos conocimos, fuera del castillo. Sé que te di la pulsera». La mirada de Lyra se clavó en la suya. Hubo un destello de terror, pero también una chispa de ¿reconocimiento? Sus labios se abrieron, un aliento tembloroso escapó. Yo recuerdo, susurró, su mano instintivamente buscando la pulsera. Justo en ese instante, un guardia irrumpió en la habitación, con la respiración entrecortada. «Mi rey, ha llegado un mensajero urgente de la frontera norte. Hay problemas». El momento de la verdad se desvaneció, interrumpido, y Lyra se encogió, la verdad aún atrapada entre sus labios. El rey Alfa, con el ceño fruncido por la noticia urgente, se levantó de golpe. El momento de la verdad, tan anhelado y temido, se disolvió como humo. Lyra, con la respiración entrecortada, sintió un alivio extraño, una pausa forzada de la confesión. El guardia, ajeno al drama personal, repitió la urgencia del mensaje. «Perdóname, Lyra», dijo el rey, su voz ronca, una promesa implícita en sus ojos, antes de volverse hacia la puerta. «Esto debe ser atendido. Quédate aquí. Nadie debe molestarte». Salió a toda prisa, su figura imponente desapareciendo por el pasillo. Lyra quedó sola en el vasto estudio, el eco de la interrupción aún resonando. Su corazón, antes a punto de desbordarse,
Ahora palpitaba con una mezcla de miedo y una esperanza incipiente. Había estado a punto de hablar. ¿Qué habría pasado? La atención del rey la aterraba, pero también, de alguna manera, la hacía sentirse vista, real, por primera vez en mucho tiempo. Mientras el rey se ocupaba de la crisis en la frontera, los rumores en el palacio estallaron. El rey la ha encerrado en su estudio, susurraban los sirvientes, algunos con celos, otros con temor. Lord Valerius, que ya había sido informado de la creciente cercanía del rey con la Omega, vio su oportunidad. Un alfa tan poderoso, distraído por una sirvienta, era una debilidad que podía explotarse. Sus ojos, fríos y calculadores, brillaron con ambición. Pasaron 3 días tensos. Lyra permaneció en el estudio, comiendo en silencio, observando los libros, sintiendo el peso de cada hora. El rey regresó al 4.º día, exhausto pero victorioso, la furia de la frontera contenida. Pero su primera parada no fue en la sala del trono ni con sus consejeros. Fue en el estudio. Entró. Lyra se levantó de un salto, una mezcla de alivio y terror en su mirada. Él la miró, su agotamiento evidente, pero había una urgencia en sus ojos. «Necesito hablar contigo, Lyra», dijo, su voz profunda, una confesión de soledad. Se sentó pesadamente en su silla, dejando caer su cabeza entre las manos por un instante. La guerra es una bestia implacable, pero la soledad del trono es un desierto. No hay nadie en quien confiar plenamente. Nadie que entienda el peso de cada decisión. Su voz era apenas un murmullo, una rendición. Era el rey, sí, pero en ese momento era solo un hombre que cargaba con el peso de un reino. Ese destello de vulnerabilidad lo abrió. Lyra, por primera vez, no sintió miedo, sintió compasión. Su propio conflicto interno, la barrera de su miedo al abandono, empezó a ceder. Lentamente, se acercó a él. Yo lo entiendo, mi señor», susurró. «El abandono es un tipo de soledad. Uno aprende a cargar con él, pero no tiene por qué ser solo». Él levantó la vista, sorprendido por su cercanía. Lyra tomó aire. «Cuando mi madre me dejó, era muy pequeña. Solo recuerdo su mano, su voz suave y esta pulsera», dijo, mostrando la muñeca. Su voz tembló, pero continuó. «Nunca supe por qué me dejó, solo que un día ya no estaba. Crecí aquí, entre los sirvientes, aprendiendo a ser invisible. Porque cuando nadie te ve, nadie te abandona de nuevo». Las palabras brotaron, crudas, llenas de un dolor antiguo, una verdad que nunca había compartido. Él la escuchaba. Cada palabra era una puñalada. Sabía que él era el culpable de esa herida. El rey se levantó, sus ojos fijos en la pulsera. Se acercó a ella, sus pasos lentos, cargados de una emoción intensa. Tomó su mano delicadamente, su pulgar rozando el grabado de hojas entrelazadas. Una chispa eléctrica. «Lyra, esta pulsera», comenzó, su voz grave, llena de un reconocimiento que la asustó. «El grabado, la forma de las hojas, es único. Yo mismo lo diseñé. Esa noche, no fue tu madre quien te la dio». Lyra lo miró. Sus ojos grandes se abrieron de par en par. La verdad borrosa y terrible empezaba a formarse en su mente. Él era el hombre de aquella noche. ¿Su madre le había mentido? ¿Él la había abandonado? El terror se mezcló con una punzada de traición. En ese instante, un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. Era Mateo, el viejo y gruñón maestro de establos, que había sido como un padre para Lyra, viéndola crecer entre los caballos y los trabajos más duros. Su rostro, surcado por arrugas, era una máscara de preocupación y resentimiento. «Mi rey», exclamó, ignorando a Lyra. «Sé que su atención a la señorita Lyra es honorable,
Pero la muchacha no está acostumbrada a la intriga de la corte. Ya se rumorea que el príncipe Valerius está usando esto para desprestigiarle. Lyra es pura, mi rey. No deje que la arrastren a sus juegos. Su voz, aunque respetuosa, estaba cargada de una advertencia. El rey apretó los dientes, su conflicto interno rugiendo. Protegerla a toda costa. El reino no comprendería, lo usarían contra él. Pero no podía, no debía permitir que la usaran. «Gracias por tu preocupación, Mateo», dijo su voz tensa. «Pero Lyra está bajo mi protección directa. Nadie la tocará». Lyra observó la escena, con el corazón encogido. Mateo, su antiguo protector, ahora era un obstáculo más. La verdad sobre la pulsera, sobre esa noche, estaba a punto de ser revelada, y ahora el mundo exterior volvía a invadir su espacio. El rey, viendo la confusión y el miedo en los ojos de Lyra, apartó la mano de su muñeca. Habían estado tan cerca de la verdad. Había una ruta de escape secreta, un pasadizo detrás de las estanterías de libros, que conducía a un jardín privado, lejos de miradas indiscretas. Era un lugar donde podrían hablar sin interrupciones, donde podría finalmente desvelar todo. Pero la irrupción de Mateo había enfriado la atmósfera. «Lyra», dijo el rey, su voz más suave, pero con una firmeza que no admitía objeciones. «Mañana, al anochecer, quiero que me esperes en la biblioteca principal. Tengo algo que mostrarte, algo que te ayudará a recordar». Él casi dijo, «Algo que te ayudará a recordar que fui yo quien te la dio, que fuimos nosotros». Pero se contuvo, un nudo de frustración en su garganta. El futuro, antes incierto, ahora se teñía de urgencia. La verdad era un río a punto de desbordarse, y el rey se preparaba para guiarla, aunque el mundo entero quisiera detenerlos. La noche caía como una manta de terciopelo sobre el palacio. Lyra esperaba en la biblioteca principal, un mar de libros a su alrededor, el corazón latiéndole como un tambor. El rey Alfa entró, su presencia llenando el vasto espacio. Sus ojos, profundos y cansados, se fijaron en ella con una intensidad que la hizo temblar. «Gracias por venir, Lyra», dijo él, su voz un murmullo que apenas rompía el silencio. Se acercó a una estantería y con un movimiento reveló el pasadizo secreto. «Aquí estaremos a salvo de oídos indiscretos, necesito que escuches». Lyra lo siguió, cada paso una duda. El pequeño jardín secreto, bañado por la luz de la luna, era un santuario. Él se sentó en un banco de piedra, indicándole que se sentara a su lado. La cercanía era abrumadora. «Lyra», comenzó el rey, su voz grave, llena de una culpa apenas contenida. «La noche en que nos conocimos, hace 18 años, fue una noche de luna llena. Yo era un joven príncipe, buscando un respiro de las presiones. Te encontré, bailando bajo las estrellas, libre como el viento». Su mirada se posó en la pulsera de su muñeca. «Te di esa pulsera. Fue una promesa que no pude cumplir porque la guerra me llamó al amanecer». Lyra se estremeció. Fragmentos de memoria, antes velados por el dolor, comenzaron a resurgir. La risa de un joven, un baile, la sensación de ser vista, de ser importante, y luego la oscuridad, el frío, el abandono. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Recuerdo», susurró, su voz rota. «Recuerdo la calidez de una mano, y luego el frío de la mañana. Me desperté sola en el bosque, sin saber a dónde ir». Las palabras crudas y cargadas de 18 años de dolor brotaron de ella. «Mi madre me encontró, me dijo que la pulsera era suya, pero no entendía por qué me miraba con tanta tristeza. Nunca me explicó por qué me había dejado sola». El rey la escuchaba, cada palabra una puñalada. El peso de su error, de la herida que había causado, era inmenso.
Lira, tu madre, ella no te abandonó. Yo lo hice. Yo te dejé en el bosque después de esa noche pensando que era lo mejor, que te protegería de mi mundo. Fue un acto de cobardía, de un joven que no sabía lo que hacía. Pero esa pulsera... Esa noche no fue solo un encuentro, fue una marca, un juramento entre nosotros, un lazo que no entendí. Él se arrodilló ante ella, su voz un ruego desesperado. Sé que es mucho pedir, sé que te causé un dolor inmenso, pero nunca te he olvidado. Mi alma te ha buscado, ahora te pido perdón. Te pido que me des una oportunidad para reparar lo que rompí. Tomó su mano, su pulgar acariciando la pulsera de plata. Este no es solo un adorno, Lira. Es un recordatorio de nuestra unión, de una conexión que va más allá de las palabras. Una conexión que yo, como tu alfa, no supe proteger entonces. La vulnerabilidad en sus ojos, la culpa que lo consumía, era innegable. Lira lo miró, el terror mezclado con una punzada de esperanza. ¿Podía perdonar 18 años de abandono? ¿Podía confiar en un rey que la había dejado sola en el bosque? Su conflicto interno se debatía entre el miedo a ser herida de nuevo y el anhelo de la conexión que sentía con él. En ese instante, una voz fría y calculada cortó el aire del jardín. Lord Valerius, su figura esbelta emergiendo de la oscuridad, acompañado por 2 guardias leales. Sus ojos brillaron con malicia. Así que aquí está el gran rey Alfa, traicionando a su reino con una sirvienta en un jardín secreto. ¡Qué escándalo! ¡Qué vergüenza para el trono! El rey se levantó de golpe, interponiéndose entre Lira y Valerius, su postura volviéndose protectora, salvaje. «Valerius, esto no es asunto tuyo». Su voz retumbó, llena de ira. «Oh, pero lo es, mi rey», replicó Valerius, su sonrisa cruel. «El pueblo susurra, la corte se impacienta. ¿Cómo puede un rey gobernar con una omega de servicio como su distracción? Su reputación está hecha a jirones, su autoridad cuestionada. He convocado a los ancianos para exigir una explicación. El reino está en juego». El rey apretó los puños, la furia hirviendo en sus venas, pero la amenaza a su reino era real. Su conflicto interno rugía. Proteger su trono y la estabilidad que tanto costó conseguir, o proteger a Lira, la mujer que había causado un daño tan profundo, pero que ahora sentía que era parte de su alma. La corte, el reino, su deber, todo contra ella. Lira se encogió detrás de él, el miedo helándole la sangre. La atención del rey la estaba destruyendo. Era la maldición de Elara. Era lo que había temido toda su vida: ser vista, ser expuesta y luego ser abandonada de nuevo. El rey se giró hacia ella, sus ojos pidiendo comprensión, una promesa silenciosa. Luego miró a Valerius. Su rostro se endureció con una determinación inquebrantable. «Llévenme ante los ancianos. Díganles que el rey tiene una declaración». Su voz tronó. En la gran sala del trono, bajo las miradas de los ancianos, los nobles y los sirvientes que se habían colado, el aire estaba cargado de tensión. Valerius, en el centro, exponía las faltas del rey. La reputación, la distracción, la debilidad. Los murmullos llenaron la sala. El rey alzó la mano, exigiendo silencio. Lira estaba a su lado, pequeña y temblorosa, la pulsera brillando en su muñeca, un faro de la verdad. Él la miró, luego a la corte, su mirada barriendo cada rostro. «He escuchado sus quejas», comenzó, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. «Y sí, tengo una omega, su nombre es Lira, y ella no es una sirvienta cualquiera». El aliento colectivo de la sala fue audible. Valerius sonrió, pensando que el rey se hundía aún más. Pero el rey continuó, sus ojos fijos en Lira.
Ella es mi destino, mi compañera, la mujer que mi alma eligió hace 18 años. Esta pulsera, dijo, señalando la muñeca de Lyra, es la prueba de esa unión sagrada. La dejé una vez, y eso fue mi mayor error. No la dejaré de nuevo. El silencio en la sala era sepulcral. Luego estalló el caos. Gritos, exclamaciones de indignación y de asombro. Valerius se adelantó, sus ojos inyectados en sangre. «Mi rey, esto es una locura, una farsa. No puedes elegir a una Omega sin linaje sobre la estabilidad del reino». El rey se irguió, su figura imponente, su aura alfa tan poderosa que los murmullos se apagaron. Su mirada, una promesa silenciosa para Lyra, luego se posó en Valerius con una frialdad gélida. «No es una elección, Valerius, es mi verdad. Y en cuanto a la estabilidad del reino, yo lo gobernaré con Lyra a mi lado. Y quien intente usarla para desestabilizar mi trono, sentirá la ira de un alfa que ha encontrado a su compañera». Luego, su mirada se encontró con la de Lyra, y en sus ojos ella vio una determinación inquebrantable. Había elegido a ella, a pesar del caos, de las posibles consecuencias, de todo. Ella no era solo una sirvienta, era su reina. Y ese, para ella, era el precipicio más aterrador y hermoso de todos. La pulsera en su muñeca ahora ardía, no con el fuego de una promesa rota, sino con la chispa de un futuro incierto, un amor prohibido y un reino a punto de volverse patas arriba por ellos. ¿Podría ella soportar el peso de esa elección, el torbellino que su amor acababa de desatar? El gran salón del trono se sumió en un silencio tenso, tan espeso que casi podía tocarse. Luego, un murmullo explotó, creciendo como una tormenta. Gritos de indignación, exclamaciones de asombro. Lyra se encogió detrás del rey, el miedo helándole la sangre. La pulsera en su muñeca se sentía pesada, un faro de la verdad y el peligro que acababa de desatar. El rey Alfa, su figura imponente, se mantuvo firme. Su mirada, una promesa silenciosa para Lyra, luego se posó en Valerius con una frialdad gélida. «No es una elección, Valerius, es mi verdad, y quien intente usarla para desestabilizar mi trono sentirá la ira de un alfa que ha encontrado a su compañera». Su voz resonó, apagando los murmullos. La declaración fue un terremoto. Valerius, con el rostro descompuesto, no pudo decir nada más. Los ancianos, conmocionados, no tuvieron otra opción que retirarse para deliberar. El caos se disipó lentamente, dejando una atmósfera cargada de tensión y miradas de soslayo. Nadie se atrevió a mirar directamente a Lyra, la sirvienta que ahora era la compañera del rey. En la privacidad de los aposentos reales, el silencio era diferente, pesado, pero menos hostil. Lyra estaba de pie en medio de la suntuosidad, sintiéndose una intrusa. El rey se acercó, su rostro cansado, pero sus ojos firmes. «Lyra», dijo, su voz suave, «no te dejaré, nunca más». Extendió su mano y ella, tras un instante de duda, la tomó. Sus dedos se entrelazaron, un toque cálido que la ancló. «Sé que esto es mucho, sé que tienes miedo, pero yo estoy aquí, juntos». Lyra levantó la vista. Vio en sus ojos no solo la determinación del rey, sino también una vulnerabilidad que la sorprendió. «Mi señor», susurró, «el reino no me aceptarán, seré una carga». «Un error, yo solo he conocido el abandono». Las palabras brotaron, el miedo a ser de nuevo expuesta y luego rechazada. El rey la apretó más fuerte. «No eres una carga, eres mi corazón, y haré que te acepten. Lo haré por nosotros». Su conflicto interno era palpable. La necesidad de probar su lealtad a ella y al pueblo, de unir esos dos mundos. Pero la promesa ya había provocado una tormenta.
Afuera, en las calles adoquinadas del reino, los murmullos se convirtieron en un clamor. El rey ha elegido a una sirvienta. ¿Es una locura, una omega sin linaje? En los mercados, las mujeres susurraban, algunas con morbo, otras con preocupación por la estabilidad. En los salones de la nobleza, el resentimiento ardía. Las familias más antiguas veían su poder amenazado. Lord Valerius, más furioso que nunca, se reunió en secreto con otros nobles. «Es la oportunidad», les decía con voz viperina. «El rey está debilitado por esta distracción. Debemos actuar». El rey, consciente de la creciente presión, comenzó a actuar. Decidió que Lyra lo acompañaría en algunos eventos públicos menores para que el pueblo se acostumbrara a su presencia. Su primer acto fue una visita al orfanato real, un lugar de caridad. Los niños se acercaron curiosos, y Lyra, con su dulzura natural, les sonrió. El rey observaba, orgulloso, su corazón hinchándose. Fue entonces cuando Cael, un guardia de la vieja guardia, un hombre leal al rey pero profundamente arraigado a las tradiciones, los vio. Cael era un lobo de pocas palabras, con cicatrices de batallas antiguas y un honor intachable. Veía la bondad de Lyra, sí, pero también el peligro que representaba su posición para el reino. Sus ojos grises se posaron en la pulsera de Lyra, el grabado de hojas, y un rastro de algo que no podía descifrar cruzó su mente. Más tarde, Cael escuchó a Valerius hablar con otros guardias, prometiendo recompensas a quien encontrara pruebas de la ineptitud de la Omega. El conflicto interno de Cael rugió. Su lealtad al rey era absoluta, pero las tradiciones eran sagradas. Un día, Lyra encontró una caja de sus documentos importantes, esparcidos por el estudio del rey. Un accidente que Valerius había orquestado para que pareciera su negligencia. El rey la encontró a punto de llorar, pero con una determinación nueva en sus ojos, recogiendo cada pergamino. «No permitiré que esto me venza, mi señor», dijo, su voz temblorosa pero firme. El rey Alfa vio su dolor y su incipiente fuerza. Decidió implementar una política audaz. Todas las peticiones importantes del pueblo serían recibidas en presencia de Lyra. Una solución parcial, pensó, para que la vieran como parte del gobierno. Pero esto no hizo más que enfurecer a la nobleza. «Ella no tiene linaje para esto», exclamaban. La presión para que el rey tomara una consorte de sangre noble, una alfa de una familia poderosa, creció exponencialmente. Los ancianos emitieron un ultimátum velado, exigiendo un matrimonio por el bien del reino. En un momento de sosiego, bajo el roble del jardín secreto, el rey tomó la mano de Lyra. Ella, con los dedos temblorosos, acarició la pulsera. «La gente dice que debo casarme con una noble», dijo él, su voz cargada. «Dicen que eres una amenaza». Lyra lo miró, sus ojos grandes llenos de una tristeza profunda, pero también de una nueva determinación. «No voy a ser una amenaza para ti ni para tu reino, mi señor», susurró. Esa misma noche, Lyra tomó una decisión audaz. Se dirigió a la biblioteca, buscando pergaminos sobre la historia del reino, sobre las responsabilidades de una reina. No podía ser un adorno, tenía que luchar. ¿Cómo podría una omega sin linaje ganar el respeto de un reino entero y proteger al hombre que había declarado su amor, cuando todo el mundo parecía querer separarlos? El rey, ajeno a la nueva chispa de fuego en los ojos de Lyra, se enfrentaba a los ancianos. La crisis era inminente. O se casaba con una noble, o el reino se desgarraría. ¿Cómo podría elegir entre su amor y su deber? El rey Alfa, con el corazón en un puño, miró los pergaminos sobre la mesa. Los ancianos habían hablado, o una consorte noble, o el reino se tambalearía.
La presión era asfixiante. Se encontró a Lyra en la biblioteca, sus pequeños hombros inclinados sobre un tomo antiguo. Se acercó, su sombra envolviéndola. Lyra. Su voz era áspera, cargada de la conversación con los ancianos. Ella se sobresaltó, levantando la vista, sus ojos grandes llenos de preocupación. Los ancianos quieren que me case con una noble. Dicen que no eres suficiente para el reino. Lyra no se encogió. En cambio, cerró el libro con un golpe suave. Lo sé, mi señor. Lo escuché. Por eso estoy aquí. Levantó otro pergamino. Era un mapa antiguo. Si voy a estar a tu lado, si tú me eliges, entonces debo entender este reino. Debo ser más que una sirvienta. Necesito aprender a ser una reina. No seré una carga para ti. Su voz temblaba un poco, pero había una determinación feroz. Su conflicto interno, el miedo al abandono, empezaba a ceder ante la necesidad de proteger lo que había encontrado. El rey la miró. Una oleada de orgullo y alivio inundó su alma. Ella no huía. Ella luchaba. Se arrodilló a su lado, sus ojos buscando los de ella. Lyra, nunca serás una carga. Eres mi fuerza, pero esto no será fácil. Tomó su mano, su pulgar acariciando la pulsera de plata, que ahora brillaba como un recordatorio de su juramento. Estaremos juntos en esto, juntos. Los días que siguieron fueron un torbellino. Lyra, antes una sombra, ahora era la aprendiz del rey. Pasaba las mañanas con los escribas, estudiando leyes y tratados. Las tardes al lado del rey, escuchando audiencias. Al principio los nobles la ignoraban, otros la miraban con desprecio. Pero Lyra, con una calma sorprendente, hacía preguntas perspicaces. Sus observaciones, a menudo simples pero directas, sorprendían al rey y, a veces, incluso a los consejeros. Su inteligencia, oculta por años de silencio, empezaba a brillar. El rey la apoyaba incondicionalmente. En cada reunión, en cada cena, la tenía a su lado. Respondía a las miradas de desaprobación con una firmeza que no admitía réplicas. Por las noches, en el estudio, compartían momentos de quietud. Él le leía pasajes de la historia del reino. Ella le compartía sus dudas y temores. «La gente no me aceptará, mi señor», le confesó una noche, el miedo aún latiendo en su corazón. «Nunca tuve una familia. ¿Cómo podré liderar la suya?» Él tomó su rostro entre sus manos. «Tú eres mi familia, Lyra. Y juntos construiremos la nuestra. No te pido que seas como las demás. Te pido que seas tú misma». Fue en estos momentos de intimidad emocional donde el vínculo entre ellos se hizo inquebrantable, una base sólida contra el creciente caos externo. El rey, antes solitario, ahora sentía la calidez de una verdadera compañera. Mientras tanto, Valerius no estaba ocioso. Las audiencias de Lyra eran una burla para él. Una sirvienta dictando las leyes, susurraba. Su red de espías se extendía y pronto una nueva amenaza surgió. Informes de disturbios en la frontera este, cerca de las minas de plata, llegaron al palacio. El rey no tardó en ver la mano de Valerius detrás de la inestabilidad. Los mineros, descontentos por las nuevas tasas impuestas por un varón local, aliado de Valerius, estaban al borde de la rebelión. La plata era vital para el reino. «Es una trampa», dijo Lyra una tarde, mientras analizaban los mapas. Su dedo señaló un paso de montaña. «Si vas a la frontera, los ancianos te presionarán de nuevo para que dejes el reino a cargo de un noble, quizás Valerius». Su voz era pequeña, pero su perspicacia enorme. El rey la miró sorprendido. «Tienes razón», admitió, la frustración surcándole el rostro. «Pero debo ir. La estabilidad del reino». «Entonces yo iré contigo», dijo Lyra. Su voz era firme, una decisión tomada.
Necesitas a alguien en quien confiar, alguien que vea más allá de lo evidente, alguien que entienda el dolor de los desprotegidos. Esa era su fortaleza. Su pasado como Omega la hacía ver el mundo desde otra perspectiva. Su conflicto interno de sentirse abandonada y no merecedora del trono se estaba transformando en una feroz determinación de proteger su nuevo hogar y al hombre que lo representaba. Kyle, el guardia de la vieja guardia, escuchó la conversación desde la puerta. Sus cejas se fruncieron. ¿Una Omega en el campo de batalla? Era inaudito. Pero la calma de Lyra, la lógica de sus palabras, empezaban a desarmar sus prejuicios. Recordó las palabras de Valerius, los rumores de ineptitud. ¿Y si Lyra no era una distracción, sino una solución? Sus ojos se posaron en la pulsera de Lyra, el grabado de hojas, y por primera vez vio algo más que un adorno. Vio un ancla. Partieron al amanecer. El viaje a la frontera fue arduo. Campamentos militares, tensiones palpables. Lyra, vestida con ropas sencillas pero robustas, se movía entre los soldados con una curiosidad silenciosa. No temblaba, observaba, escuchaba. El rey, a su lado, la presentaba con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Ella es mi consejera», decía, su mirada retando a cualquiera a objetar. En el campamento, la tensión era máxima. Los mineros se negaban a negociar. El rey estaba a punto de ordenar una intervención, una medida drástica. Fue entonces cuando Lyra se adelantó. «Mi señor, permítame intentarlo», dijo, su voz suave pero resonante. El rey dudó, pero vio la chispa en sus ojos. Asintió. Lyra se acercó a los mineros. No habló de leyes ni de impuestos. Habló de su propia experiencia como sirvienta, de la labor, del polvo, del esfuerzo no reconocido. Les habló de sus familias, de sus hijos, de la importancia de la dignidad. La pulsera en su muñeca, simple y sin pretensiones, conectaba con sus propias vidas. Fue un discurso emotivo y sincero. «El rey es justo», les dijo. «Solo quiere entender su dolor. Denle una oportunidad como él me la dio a mí, una simple huérfana». Los mineros, endurecidos por años de descontento, se miraron. Las palabras de la Omega, tan diferentes a las de los nobles, los conmovieron. Uno de ellos, un hombre mayor de rostro curtido, se adelantó. «Una Omega que nos escucha. Esto es nuevo». Lyra había logrado lo impensable, la confianza inicial. El rey, observando desde la distancia, sintió una emoción poderosa. Ella no solo lo había ayudado a entender, lo había ayudado a sentir. No había guerra, sino diálogo. Era una victoria, pero pequeña. Valerius, al conocer la noticia, se enfureció. La estabilidad había sido restaurada, sí, pero no a su favor. La capacidad de Lyra para calmar la revuelta había sido un golpe a su plan, pero este éxito parcial trajo un nuevo desafío. La nobleza, si bien sorprendida, seguía viéndola como una intrusa. Los ancianos, aunque no pudieron usar la rebelión de los mineros como palanca, ahora exigían una demostración de lealtad aún mayor. La necesidad de que el pueblo entero aceptara a Lyra como reina era más urgente que nunca. Esa noche, bajo las estrellas del campamento, el rey y Lyra se sentaron juntos. Él tomó su mano, la pulsera de plata brillando tenuemente. «Hoy, Lyra, has salvado más que una mina. Has salvado la fe. Gracias». Sus ojos, antes llenos de la carga del reino, ahora reflejaban una profunda admiración. Lyra sonrió, una sonrisa genuina, rara en ella. «No fue solo mía, mi señor. Fue nuestra, y aún queda mucho por hacer». Su corazón, antes tan frágil, ahora latía con una nueva fuerza. El miedo al abandono no había desaparecido del todo, pero ahora estaba acompañado por la esperanza y una determinación inquebrantable. Sin embargo,
En las sombras del palacio, Valerius ya tramaba su siguiente movimiento. El rey y Lira habían ganado una batalla, pero la guerra por el trono apenas comenzaba. La próxima amenaza sería personal, diseñada para golpear donde más dolía, para destruir el lazo que ahora, más que nunca, era el corazón del reino. ¿Podría su amor resistir el veneno que se gestaba en las entrañas de la corte? La noche en el campamento había sido un breve respiro. El rey y Lira compartieron el silencio bajo las estrellas, sus manos entrelazadas. Él la miró, el peso del reino todavía en sus hombros, pero ahora aligerado por su presencia. «Lira», dijo. Su voz era un murmullo ronco. «Después de hoy ya no dudo. Tú eres mi destino, mi fuerza, pero temo lo que la corte hará a continuación». Ella apretó su mano, la pulsera de plata brillando. Su corazón, antes un nido de miedos, sentía una valentía nueva. «Mi señor, el miedo al abandono no ha desaparecido del todo, es una vieja sombra. Pero contigo sé que no estoy sola. Estoy lista para enfrentar lo que venga, juntos». Ese momento íntimo fue un pilar, un juramento silencioso. Su amor no era un secreto, sino una armadura contra el mundo. Él la besó en la frente, una promesa de que nunca la dejaría caer. Valerius, en el palacio, ardía de rabia. La victoria de Lira en las minas había consolidado al rey, pero no a él. Su mente astuta tramó una estrategia más cruel, más personal. Su objetivo, destruir la reputación de Lira de tal manera que el rey no tuviera más remedio que desterrarla o arriesgarse a una guerra civil. Una noche, mientras Lyra dormía en sus aposentos, un pequeño amuleto, un talismán de magia oscura prohibida, fue deslizado bajo su almohada. Valerius había encontrado a un viejo hechicero exiliado para crear la pieza. A la mañana siguiente, un guardia leal a Valerius descubrió el talismán. La noticia corrió como un incendio. La Omega usa magia oscura para manipular al rey. La acusación era grave, una ofensa capital. La corte entera entró en pánico. Los ancianos, manipulados por Valerius, exigieron un juicio inmediato. El reino temblaba. El rey, al enterarse, sintió una furia fría. Sabía que era una trampa. No dudó de Lira ni por un instante. Su conflicto interno, la culpa por su abandono pasado, se había desvanecido por completo. Ahora solo existía la certeza de su amor y la necesidad de protegerla. «Es una calumnia», rugió en la sala del consejo, enfrentándose a los ancianos. «Lira es inocente». Pero Valerius había preparado bien el terreno. Presentó testigos que juraron haber visto a Lira realizando rituales extraños y susurrando hechizos. La evidencia era falsa, pero convincente para una corte supersticiosa. El pueblo, asustado, empezó a dudar. El rey se sentía acorralado. El conflicto externo era una marea que amenazaba con ahogarlos a ambos. «No permitiré que esto te destruya, Lira», le dijo el rey en la privacidad de sus aposentos, antes del juicio. «Si es necesario, abdicaré. Renunciaré al trono antes de entregarte a ellos». Su voz era una mezcla de amor y desesperación, un sacrificio supremo que Lira no podía aceptar. «No, mi señor», dijo Lira, sus ojos firmes. Ella tomó su mano, su pulgar acariciando la pulsera de plata, que ahora ardía con la fuerza de su compromiso. «Tu reino te necesita, y yo no huiré, lucharé». Su miedo al abandono se había transformado en una determinación inquebrantable de protegerlo a él y a su reino. En el gran salón del trono, transformado en sala de juicio, la tensión era palpable. Lira, vestida con su ropa más sencilla, se mantuvo erguida frente a la corte. El rey se sentó a su lado, desafiante. Valerius expuso su caso, la voz suntuosa,
el corazón lleno de triunfo. Justo cuando Valerius presentó el talismán como prueba irrefutable, un viejo guardia se abrió paso entre la multitud. Era Kael, el hombre de la vieja guardia. Su rostro estaba grave, su uniforme manchado de sangre. Había estado en las minas, investigando. «Mi rey», exclamó Kael, su voz resonando en el silencio. «Valerius miente. Este talismán no es de magia oscura. Es un amuleto forjado en las minas del este, el mismo tipo que los mineros usan para la buena suerte. El grabado es un símbolo de protección, no de maldición». La voz de Kael tembló. «Y yo mismo, mi rey, vi al príncipe Valerius comprar un cargamento de amuletos idénticos semanas atrás. Planeó esto, no por el reino, sino por su propia ambición». Kael cayó de rodillas, la respiración entrecortada. Había recibido un golpe en la cabeza al intentar huir de los hombres de Valerius. La verdad debía salir, susurró antes de desmayarse. Su sacrificio silencioso había destrozado la farsa. El rey se puso de pie, su ira contenida se desató. La traición de Valerius era innegable. La corte, antes manipulada, ahora veía la verdad. Pero Valerius no se dio por vencido. Sacó una daga y gritó: «El rey está cegado, él destruirá el reino, hay que detenerlo». Se abalanzó contra el rey. En un instante, Lira se interpuso. No por temor, sino por instinto. El rey reaccionó rápidamente, deteniendo la daga con su propio brazo. La sangre fluyó. Pero el acto de Lira, su valentía innegable, fue el verdadero golpe. «¡Basta!», gritó Lira, su voz clara y fuerte sorprendiendo a todos. «La ambición de un hombre no destruirá este reino. El rey confía en mí y yo confío en él. Esta pulsera», levantó su muñeca, «fue el inicio de nuestra historia. Una historia de dolor, sí, pero también de una conexión inquebrantable. Hemos sobrevivido a la guerra, a la soledad y al abandono. Este reino ha soportado mucho, merece un futuro de unidad, no de divisiones». Su discurso, apasionado y sincero, tocó el corazón de muchos. Los murmullos cambiaron de dirección. El rey, su brazo sangrando, la miró con admiración infinita. Su compañera, su reina. Ella lo había salvado, no solo del ataque, sino de la desesperación. Valerius, su plan en ruinas, fue capturado. La victoria era agridulce. El reino estaba seguro por ahora, pero las heridas eran profundas. Kael, el leal guardia, se recuperaba lentamente. El pueblo, aunque aliviado por la caída de Valerius, seguía dividido. La aceptación de Lira como reina no era total. El camino por delante sería largo y arduo. En la quietud de la noche, el rey y Lyra se sentaron en el estudio. Él, con el brazo vendado, la miró. «Hemos superado esto, Lira, pero el reino aún debe sanar. ¿Estás lista para liderar conmigo? ¿Para unir a este pueblo, incluso a aquellos que aún dudan?» Tomó su mano. La pulsera de plata, ahora un símbolo de su amor forjado en el fuego, brillaba con una promesa silenciosa. Su mirada, una mezcla de desafío y devoción. ¿Podría su amor, su unión inquebrantable, ser el ancla que el reino necesitaba para la tormenta que aún se avecinaba? La tormenta que se cernía sobre el reino finalmente comenzó a disiparse. Los días posteriores al juicio de Valerius fueron un tiempo de curación y reconstrucción. El rey Alfa, con su brazo ya sano, se aseguró de que Valerius enfrentara la justicia por su traición. Fue despojado de sus títulos y exiliado, su ambición convertida en polvo. Kael, el leal guardia, se recuperó lentamente, pero su fe en Lira y el rey se volvió inquebrantable, una voz respetada entre la vieja guardia que ahora apoyaba a su nueva reina. El reino, sin embargo, no sanó de la noche a la mañana. La desconfianza persistía en algunos rincones. Pero Lira,
con la determinación forjada en el fuego de las adversidades, no se detuvo. Día tras día, trabajó incansablemente. No solo gobernaba desde el trono, sino que bajaba a los mercados, hablaba con los artesanos, escuchaba las quejas de los campesinos. Su voz, que una vez fue un susurro de miedo, ahora resonaba con empatía y sabiduría. Implementó programas para los huérfanos, como ella, asegurando que ninguno conociera el abandono que ella había sufrido. Reformó el sistema judicial, añadiendo una capa de compasión que antes faltaba. El rey la observaba, el corazón rebosante de orgullo. Su propia transformación era profunda. La culpa que había cargado durante 18 años se había desvanecido, reemplazada por la certeza de un amor redentor. Ya no era un líder solitario, sino uno que se apoyaba en la fuerza y la sabiduría de su compañera. Juntos eran más fuertes. Su consejo ya no era solo estratégico, sino humano, imbuido de la perspectiva única de Lyra, quien entendía el peso del anonimato y la dignidad de cada vida. Él, el Alfa, había encontrado su ancla, su verdadera mitad, y con ella un nuevo propósito. Los nobles, al principio reacios, comenzaron a ver la verdad. Las soluciones de Lyra eran prácticas y justas. Su compasión, lejos de ser una debilidad, era una fortaleza que unía al reino. Las familias que antes murmuraban, ahora la respetaban. La gente que la había visto crecer entre el polvo, la aclamó. Lyra, la Omega invisible, era ahora la reina amada, una líder que había trascendido su origen y les mostraba un camino hacia la unidad. Su miedo al abandono se había transformado en la certeza de ser amada y valorada por un reino entero, una reina que sabía su valor y el de cada uno de sus súbditos. Pasaron 2 años de paz y prosperidad sin precedentes. El rey y Lyra habían demostrado que el amor verdadero podía construir un reino más fuerte y justo. Decidieron que era hora de sellar su unión de forma oficial, no solo ante los dioses, sino ante todo su pueblo. Se anunció una boda real y una coronación conjunta, un evento que simbolizaría el amanecer de una nueva era. El día llegó, bañado por un sol resplandeciente. Las calles estaban adornadas con flores de todos los colores. La gente llenaba cada rincón, ansiosa. En la gran catedral, Lyra, vestida con un resplandeciente vestido de seda que resaltaba el color de su cabello miel, caminó hacia el altar. No había rastro de la pequeña sirvienta asustadiza. Su postura era serena, su mirada firme. Sus ojos grandes brillaban con una confianza que nunca antes había poseído. A su lado, el rey Alfa la esperaba, su figura imponente, sus ojos llenos de una devoción infinita. Cuando el sumo sacerdote preguntó si el rey aceptaba a Lyra como su reina y compañera, el rey no dudó. «Sí, con cada fibra de mi ser y por la eternidad», dijo, su voz resonando con una emoción palpable. Cuando le tocó el turno a Lyra, ella miró a la multitud, a los nobles, a Cael, a Elara, a los niños del orfanato que ahora la miraban con admiración. Luego, sus ojos se encontraron con los del rey. «Sí», dijo, su voz clara y fuerte, llena de un amor inquebrantable. «Sí, mi rey, y con ello acepto este reino como mi hogar, y a este pueblo como mi familia». Fue entonces cuando el rey tomó su mano. La pulsera de plata, que una vez fue un símbolo de una promesa rota y un dolor profundo, ahora brillaba en su muñeca, grabada con sus iniciales, entrelazadas con las hojas ancestrales. Ya no la llevaba para recordar un abandono, sino para celebrar un destino. La historia de esa pulsera, de cómo una noche de libertad se convirtió en una leyenda de amor, era conocida por todo el reino. No era solo un adorno,
sino el testimonio de que el amor verdadero podía curar las heridas más antiguas y unir los mundos más dispares. Después de la coronación, el rey se volvió hacia el pueblo. «Hoy nuestro reino no solo ha ganado una reina», dijo, levantando la mano de Lyra. «Ha ganado un corazón. Lyra, mi amor, nuestra reina, es la prueba viviente de que la compasión, la justicia y la unidad son los cimientos de nuestro futuro». Lyra sonrió, una sonrisa radiante que alcanzó sus ojos. Era el rostro de una mujer que había encontrado su lugar, su voz y su amor. La soledad del rey había encontrado un eco, y la herida de abandono de Lyra se había curado con la certeza de un amor incondicional. Años después, el rey Alfa y la reina Lyra gobernaron con justicia y amor, su reinado recordado como una era dorada. Su amor, forjado en la adversidad y la redención mutua, se convirtió en una leyenda, un faro para las generaciones venideras. La pulsera de plata, el catalizador de su historia, fue finalmente guardada como un tesoro familiar, un artefacto precioso que contaría la historia de cómo un alfa solitario y una omega olvidada encontraron la felicidad duradera, superando barreras y demostrando que el amor es, en verdad, el destino más poderoso de todos. Su legado no fue solo un reino próspero, sino la profunda verdad de que, a través del amor y el sacrificio, cualquier alma podía encontrar su verdadero hogar.